buenas noches. El sábado pasado, 18 de marzo, el presidente López Obrador conmemoró el 85 aniversario de la expropiación petrolera en el Zócalo capitalino. En su discurso aseguró que su gobierno ha garantizado la soberanía nacional, pero también hizo varios señalamientos con tintes políticos electorales. Dijo que nunca aceptará que en México se imponga una minoría a costo de la humillación y el empobrecimiento de las mayorías. Para hablar del tema, saludo a los colaboradores de la mesa de los martes. Paula Sofía Vázquez, ¿cómo estás, Paula? Leo, buenas noches, chicos. Señor Gibran Ramírez, ¿cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches. Y el señor Carlos Bravo Regidor está vía remota. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Comienzo contigo, Carlos Bravo. Un discurso muy interesante por lo que dice el presidente. El presidente asegura que está ganada la elección del 2024, que la oposición pues, prácticamente haga lo que haga, no tiene posibilidad de ganar, y que está también asegurada la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación, aunque habla de continuidad con cambio. ¿Cómo lo viste, Carlos? Pues mira, Leo, me pareció un discurso muy interesante, entre otras razones, por lo plantado en la historia que estuvo, con comparaciones y con abundantes comparaciones y juicios históricos desde un punto de vista, digamos, historiográfico muy tradicionales, pero bueno, eso no es novedad. Y bueno, pues esa no deja de ser una observación muy académica y medio irrelevante, porque el presidente no es un historiador, es un mandatario que hace política con la historia, ¿no? Esa sería quizás mi primera observación. A mí me parece muy interesante lo que el presidente intenta hacer, digamos, pues la verdad, con el pretexto de la conmemoración de la expropiación petrolera, en términos de tratar de trazar una suerte de analogía entre su sexenio y el sexenio de Lázaro Cárdenas. Y bueno, entre esas comparaciones me llama la atención esa en la que él dice que, bueno, que Cárdenas sabía actuar en favor de las causas populares y que, digamos, los campesinos, los obreros vieron en él a un fiel representante de la causa revolucionaria, decía López Obrador, que supo ganarse su fidelidad y que supo de alguna manera convertirse en el defensor de sus intereses. Aquí tenemos al presidente López Obrador proyectando de alguna manera esa similitud en términos de la estrategia que él alguna vez hizo muy explícita diciendo hay que ayudar a los pobres, hay que beneficiarlos porque así ellos, digamos, tienen una actitud recíproca para con el líder político y entonces lo apoyan, ¿no? Eso me pareció interesante porque ya no vimos a un presidente tratar de decir necesariamente que él encarna una causa popular. De alguna manera lo que estaba diciendo es el papel que tienen las personas en su proyecto tiene cierta parte instrumental y otra parte en la que él concibe de alguna manera a los mexicanos un poco menos como ciudadanos y un poco más como beneficiarios de los programas sociales, ¿no? Ahora, ya entrando un poco más a lo que tú establecías ahorita al principio, sobre la parte un poco más ya política, pues creo que la miga en ese sentido está en el comentario que hace el presidente sobre lo que él llama el error que cometió Lázaro Cárdenas al escoger como su sucesor a Manuel Ávila Camacho y no al general Mújica, ¿no? Y bueno, pues eso en la historia se ha discutido mucho. Lo que se dice es que, bueno, Cárdenas lo estiró mucho la liga, había generado muchas resistencias, tanto en el exterior como en la derecha, pero había logrado de alguna manera manejarlas, pero ya el momento de la sucesión era el momento como decir, bueno, ya hasta aquí llegué, y nombró a alguien de signo ideológico distinto al suyo, otro integrante de la coalición revolucionaria, pero mucho más conservador, poblano, católico, en fin, ¿no? Y lo que el presidente da a entender es que él no va a cometer ese mismo error y que él sí está por tener a alguien que lo suceda en la presidencia que comparta su línea ideológica. No me parece descabellado interpretar que lo que está diciendo de alguna manera el presidente es que él prefiere a alguien que se identifique más con él, como podría ser Claudia Sheinbaum,
que alguien que representaría cierto tipo de moderación, como podría ser Marcelo Ebrard. Me llama la atención que el presidente cometa el desliz, de alguna manera, de estar diciendo que él va a escoger a su sucesor, como fue el caso de Lázaro Cárdenas, sin reparar en la tremenda diferencia de contexto entre uno y otro caso, porque, bueno, pues aquel era un régimen autoritario, de partido hegemónico, digamos, en vías de consolidación, y este se supone que es un régimen democrático multipartidista, ¿no? El presidente ha dicho que va a haber una encuesta y que ganará quien diga el pueblo, pero él mismo ya se está ahorita adjudicando en su analogía histórica, pues la facultad de elegir quién va a ser su sucesor. Bueno, ¿no? pero nadie teníamos ninguna duda de que ese va a ser el caso. Pero me parece muy interesante porque aquí hemos tenido varias mesas sobre Lázaro Cárdenas, ¿no? Que es un gran personaje histórico del siglo XX, quizá el mayor de los mayores personajes históricos del siglo XX en México. Y los historiadores serios, la gran mayoría coinciden en que fue una buena decisión de Cárdenas el poner a Ávila Camacho en lugar de al general Mújica, porque Cárdenas sabía que ya venía la guerra mundial, sabía que México tenía que estar alineado con Estados Unidos, sabía también el tema de las presiones que se tenían por la nacionalización petrolera, en fin, era un poco para equilibrar, digamos, un sexenio que efectivamente se había ido mucho hacia la izquierda, ¿no? Sobre todo por el tema de los norteamericanos, ¿no? en ese momento, y los ingleses, desde luego, que todavía jugaban un papel importante. Pero bueno, pues aquí el presidente pues está claramente diciendo, yo voy a seguir con lo radical, que no sé qué tan radical sea, por cierto, pero... ¿no? Radicalmente neoliberal, nada más. O sea, radicalmente conservador. La verdad radicalmente conservador. Es que... A ver. Yo creo que el discurso es muy bueno en la forma, que es muy emotivo, que logra conectar con la base del obradorismo. Y nada más tiene el único problema de que es un cuento para niños y no está relacionado con la realidad. Pega, ¿no? Eso a veces pega, pero la realidad siempre se impone. Yo porque soy materialista histórico, seguramente es ese vicio de formación. Y al contrario de Carlos, yo creo que sí hay un problema muy grave en la mala lectura histórica, en la historiografía a la que recurre López Obrador. Me suena que no se actualizó después de la historia moderna de México, de Daniel Cosío Villegas, y ha pasado mucho de entonces hacia acá. Yo creo que está muy claro que él no es Lázaro Cárdenas, no tiene nada que ver con Lázaro Cárdenas. Eso es un buen punto, pero él se identifica. A él le gusta ser identificado. Lo sabemos todos menos él. Sí sabe. Él sabe que lo del litio, la nacionalización del litio es una absoluta farsa. Sí, eso. ¿No? Todos los proyectos de litio son extranjeros, seguirán siendo, y Litiomex solo va a administrar con esas compañías la explotación del litio. No se ha planteado otra cosa, incluso es una de las garantías... Pero el litio como mineral es de la nación. Era desde antes. Por eso. ¿Cómo lo sacas? Desde el 27 original. No, qué bueno que lo van a sacar los privados. Bueno, si fueran los públicos, pues de litio no sacaríamos ni un saco de litio, ¿no? Claro, es que en eso ya el obradorismo y tú piensan igual, y por eso Elon Musk viene a poner plantas acá, le parece muy interesante. Pero tampoco Monreal y Ebrard son Ávila Camacho. Creo que esta visión es de historia de estampitas, pues sí, que de le héroes y de frases que le encanta al presidente y que es además la que enseñaba cuando él era niño. Pero ya hay bastante avance en la investigación historiográfica que demuestra que Cárdenas siempre preparó a Ávila Camacho para ser su sucesor. Y que demuestra que Cárdenas era un hombre de Estado y no de afectos. Exacto. Era amigo de Enríquez Guzmán y no lo apoyó. Sí. Su hijo Cuauhtémoc andaba en el MLN y Lázaro Cárdenas llamó a votar por Gustavo Díaz Ordaz. Ese era Lázaro Siempre Cárdenas. fue un hombre de... Para él fue la institucionalidad de la Revolución Mexicana primero que nada. Y el tema de dejar a Ávila Camacho fue una decisión de Estado en el contexto que se estaba viviendo en ese Fue una decisión de Estado y no de afectos. Sí. No apoyar a Enríquez Guzmán también fue poner al Estado por encima de sus afectos. Sí. Y no apoyar al MLN hasta el final fue una decisión de Estado y no de afectos. Es decir, no solamente no son equiparables, sino que en eso
son bastante opuestos. Además, López Obrador destaca en su discurso la organización de campesinos y de obreros que en el entendimiento de Carlos es un poco la ventaja estratégica de dar a los pobres. Pero la verdad es que fue algo muy distinto. En realidad, Cárdenas estaba generando o reconociendo a una nueva clase media. El sector agrario que vino de la CNC no era de gente pobre, al contrario. El reparto en buena parte del país generó entramados económicos virtuosos. Fue una distribución de la riqueza. De mucha riqueza. Serio, no lo que está haciendo López Obrador de su dinerito, que está bien, esos hay una diferencia entre el reparto agrario que te genera patrimonio y que te den 2,000 pesos para que te gastes de un día para otro. Que tiene como base la decisión comunal del ejido o comunitaria, para que no me corrijan los puristas del derecho agrario. Pero además se generó una serie de intermediarios que dieron gobernabilidad al país. En el ejido, en la CTM, en la CNC. Lo que se generó fue una estructura de intermediación para dar estabilidad. Lo que se ha hecho en este gobierno ha sido eliminar a los intermediarios o ignorarlos de plano para dar dinero directo. Otra vez era parte del entramado, de la generación, de la producción, de la construcción de un régimen político. Sí. Corporativo, otra vez en el contexto de aquellas épocas donde el corporativismo tenía... No estaba tan mal visto. No estaba tan mal visto, desde luego que no. Era parte del fascismo, por cierto. Bueno, y de otros muchos movimientos políticos que fueron más virtuosos, entre ellos el cardenismo, ¿no? Sí. El gaitanismo tenía también sus ecos. El peronismo. El peronismo, que sí fue un poco más criticado. Pero lo que tú estás diciendo, Gibran, es... A ver, no nos creamos el cuento de que López Obrador es el nuevo Lázaro Pero Cárdenas. Claro que no. Ah, bueno, pero tampoco es el nuevo Francisco I. Madero y tampoco es el nuevo Benito Juárez. No, lo que quiero decir... El nuevo Miguel Hidalgo. Algo que ya había atestiguado... Cuando mucho. Nicolás Maquiavelo, que es el problema con decirle a los políticos que la historia es la maestra de la vida, es que casi nunca un político sabe bien de historia. Y entonces, más que guiarlo, lo contamina, porque el mundo cambia y el mundo es otro. Entonces, intentando imitar a Lázaro Cárdenas en formas, en discurso, no en mucho más, ni siquiera en organización, aunque habló de organización. Y Morena es un ejemplo de desorganización, contrariamente al PRM. Intentando imitar eso, surgen resultados catastróficos. Y no solo pasa aquí. Por ejemplo, Erdogan de repente intenta emular modos de Atatürk y lo que ha incubado, porque estamos en una era neoliberal en lo que eso no iba y había que pensar distinta la construcción del bienestar, pues ha sido una tragedia, ¿no? Bueno, a ver, porque otra de los que menciona y siempre el presidente a Juárez, dice la famosa frase de Juárez, la reacción está moralmente derrotada. Juárez lo dice en el contexto de una guerra civil, ¿no? O sea, esta otra parte también me parece muy importante del discurso del presidente, de no solamente hacer el paralelismo que si Cárdenas y Mújica y él y etcétera, sino que el otro lado, o sea, que es inconcebible para el presidente que pueda ganar la oposición. ¿O no? Sí. O sea, ¿no te parece? Digo, claro que él no quiere que gane la oposición, eso se entiende. Pero de esa forma, yo escribía hoy, cancelar a la oposición de esa forma porque es moralmente imposible. Pero además dijo que la continuidad está garantizada. Si hagan lo que hagan, nosotros vamos a ganar. Esa es la parte que me parece a mí la más preocupante, ¿no? O sea, creo que este es el famosísimo de tiene que haber certidumbre en el proceso e incertidumbre en los resultados, ¿no? Esa es como una regla básica de la democracia. Y que ahorita salga a decir, no, hagan lo que hagan. Sí. ¿Vamos a ganar? Sí. A mí me parece, casi que preguntar, ¿es amenaza o es un qué, no? O sea, creo que lo que vimos, además del discurso que yo coincido, o sea, ojalá el presidente se acercara un poquito a lo que él cree que es, ¿no? O sea, se asemeja a estos hombres.
No, ya está en un trip. Ya, en un trip muy cañón, ¿no? Pero además, La verdad, sí. yo creo que todas estas personas son personas que supieron leer su tiempo. Y Eso fueron muy hombres importante, de su tiempo. muy importante. Fueron hombres que supieron leer sus circunstancias. Salvo su momento, Madero, las necesidades. Madero no lo supo hacer. No, pero hablábamos de Cárdenas. Pero Cárdenas, Juárez, o sea, son Cárdenas personas sin que lugar a supieron, dudas. Por eso yo decía que era quizá el político más importante del siglo XX. supieron leer el en cuarto. México. Pero en fin. Supieron leer el cuarto. Sí. Y el presidente está hablando de la soberanía energética después de que su primer gran acto de gobierno fue la firma del TLC. Está hablando de soberanía en todos los sentidos cuando sus grandes acciones en materia energética ha sido comprar una refinería en Estados Unidos. Del rescate de Pemex, cuando Pemex y los datos ahí están. O sea, no es un rescate, es una transfusión a una persona que está muriendo, fin. Y así la vamos a mantener por los siglos de los siglos, pero no hay ningún tipo de rescate. O sea, también Fantasilandia, ¿no? Fantasilandia en temas de energía, Fantasilandia en todo lo que mencionó en materia de educación, en materia de salud. Pero bueno, creo que eso ya estamos acostumbrados por el tema de que siempre sus discursos grandes son remixes de las mañaneras, ¿no? Bueno, y también Entonces, hay que decirlo, todos los presidentes siempre salen a todo el mundo presumir miente en sus informes, nada más este Sí. señor da más informes de los que dan Sí. todos los demás, ¿no? Ujú. Pero, híjole, la parte que sí es preocupante es esta, no importa qué hagan, vamos a ganar, Sí. ¿no? Y ahí también pues lo metes con el tema de moralmente derrotados. Híjole, moralmente derrotado me parece quien permite Segalmex, ¿no? Ujú. Moralmente derrotada me parece una marcha hecha al 98% con acarreados. Con dinero público inexplicable, con gastos inexplicables. Este tema de la que ya deberíamos de verdad de superar, ¿no? Y lo decía Carlos la última vez. Este tema de que lo moralmente superior, lo moralmente Sí, sí, derrotado, sí. lo moralmente... Creo que si estás hablando de un presidente que se ha distinguido por ser pragmático, ya tendríamos también que quitarle el monopolio de hablar de quién está moralmente derrotado, quién no está moralmente derrotado, después de los resultados de este sexenio, después de Bartlett, después de Ovalle, después de lo que toleró en la marcha con la quema de la efigie de la eso ministra. también hay O sea, que creo que ya tenemos que hablar de dónde está la derrota, de qué lado está la derrota moral. Pero fíjate, es que yo insisto, este tema de ver a la oposición, o sea, es muy interesante leer lo que dice el presidente, porque el presidente equipara a la oposición con los peores personajes históricos de México, en las estampitas, ¿no? O sea, ¿no? Son los hijos de Antonio López de Santana, son los conservadores y son los corruptos, ¿no? Y los conservadores eran Luis Cabrera, los conservadores eran Bueno, Vallarta. no, por eso, Los conservadores Lucas Alamán. claro. No, bueno, es que ese es el problema que tenemos en México que venimos arrastrando desde el siglo XIX. Bueno, Luis Cabrera se hizo revolucionario. No, pero el punto es que en una sociedad democrática, ver al que piensa diferente y decir, bueno, pues tú piensas diferente, está bien, ¿no? Vamos a competir a ver quién consigue más votos, ¿no? Pero no, es negar, es cancelar al otro. Tiene una única virtud, Bueno. que es que ya puso a la derecha a leer a Lucas Alamán y eso me parece fascinante. No, bueno, siempre, a ver, es que a Lucas Alamán, los que sí fuimos a la carrera universitaria, siempre lo tuvimos que leer, porque es una lectura obligada del siglo XIX, perdóname, ¿no? ¿O no? Como el doctor Mora, ¿no? De los liberales, el ideólogo de los conservadores era Lucas Alamán, y hay que decirlo, son muy buenos los textos de Lucas Alamán, ¿no? Sin lugar a dudas. Pero perdón, Carlos, venga. No, es que a mí me interesa mucho recuperar lo que decías, Leo, sobre qué significa que un mandatario que pretende, digamos, seguir gobernando una democracia, represente a sus opositores como villanos históricos que no tienen ningún derecho, digamos, a reclamar algún tipo de legitimidad. Sí. ¿No? Digamos, aquí nada más, por supuesto que es una lectura muy chafa de la historia, esta que hace López Obrador, pero siempre lo ha sido. Yo no sé por qué te sorprende, Gibran. La historia de López Obrador siempre ha sido la historia de las estampitas, de los libros de texto de los años 50, 60. O sea, por supuesto que es anacrónico historiográficamente, no nada más ahorita. Desde siempre lo ha sido, pero en realidad eso, digamos, más allá de la exquisitez académica, la pregunta es si tiene valor, si tiene eficacia política. Yo creo que esa es la razón por la cual el presidente sigue recurriendo de alguna manera como esos estereotipos o esos lugares comunes en la medida que él calcula que le sirven de alguna manera para comunicarse con la gente, para conectar,
De un modo, por cierto, y esto sí hay que reconocer el contraste, que los neoliberales nunca supieron. La historia siempre les estorbó a los neoliberales porque la veían como un fardo que representaba el atraso, como aquello que había que superar. Que y López Obrador, con este tipo de discursos, lo que trata de hacer es reconciliarnos con lo que somos, con nuestro pasado, con esa historia que aprendimos de las estampitas de papelería o de las monografías, ¿no? Algo que es interesante también en ese sentido, Leo, es que hay un punto en el discurso en el que el propio López Obrador hace una distinción entre Madero y Cárdenas. En algún punto de su discurso, López Obrador reconoce que el mandatario de mayor vocación democrática en la historia de México no es Cárdenas, sino Madero, pero entonces trata de disculpar a Cárdenas por esa falla o esa falta, diciendo que su virtud era la cercanía y el amor al pueblo. Qué interesante que en este contexto el presidente López Obrador, en nombre del amor al pueblo, le perdone o pase por alto el carácter no democrático del gobierno cardenista. ¿No? O sea, de alguna manera ahí lo que tenemos es tratar de sustituir la legitimidad democrática con la legitimidad de la popular, justicia social. Y que encaja con esto que tú decías, Leo, de que trata de representar a sus opositores como democráticamente inviables, ¿no? Así es. Gibran, he leído algunas columnas que dicen fue el destape de Claudia Sheinbaum con este tema de Mújica y de... Ya sabes que aquí leen las ruanas y, ¿no? Sí. Y los humos, y empieza la kremlinología, que si le dio un besito y no le dio un besito, y los sentó juntos, y no, ya, etcétera, ¿no? Pero pues parece ser que sí, porque no es nada nuevo tampoco. No es nada nuevo, de Cárdenas y Mújica, ella No. lo viene diciendo desde hace... Y en sus cercanos, yo no voy a hacerlo, no voy a cometer el mismo error. Mire, para empezar, no estamos en la misma época. Sí, ¿no? sí. La No, cosa usted es va a muy poner, distinta. para empezar, usted va a poner al candidato de Morena. Pues lo que pasa es que ahí está el tema de la cancelación de López Obrador. Él cree que va a poner al presidente. La verdad es ¿No? que... No, o sea, se le hace, es inconcebible, inadmisible para él la posibilidad de que pueda ganar la oposición. Yo creo que muchos de los O criterios impensable, ¿no? democráticos que hoy tenemos como referentes están cancelados en la mente de López Obrador. Sí, sí, O sea, exacto. la división entre gobierno y partido, la incertidumbre en los resultados, Sí. todo eso para No, él está cancelado. Pues un demócrata no le quita legitimidad a la oposición, o sea, la combate en las urnas, etcétera. Pero a ver, regreso a este tema. Él va a poner al candidato a Morena, sin lugar a dudas. Y yo creo que a pesar de que ha dicho que va a haber piso parejo y todo eso, sí fue, digo, ya sabíamos que no iba a haber piso parejo. Había la duda de si iban a haber encuestas reales. Y Monreal y Ebrard habían propuesto que fueran encuestadoras internacionales. Pero hace una semana ya salió Mario Delgado en una entrevista a decir que ya hasta tenía contratadas las casas encuestadoras. Entonces, lo único que nos están diciendo es que ya está cocinado esto. ¿Tú para ti ya está cocinado? Es así, ¿Es se Claudia? aguantan. Yo creo que su candidata, ya no precandidata, ya no favorita, Parece es Claudia Sheinbaum. Pienso que con la complicación que eso le representa en las capitales y en la capital de México, en algún momento pensó en habilitar a Dan Augusto, tuvo todas las ventajas para crecer, pero en encuestas No pinta. va empatado con Noroña, más o menos. Sí. Entonces, pues creo que ya no estamos a tiempo de proyectar una contienda en que por lo menos al interior de Morena esa correlación de fuerzas pueda cambiar. En la oposición podría hacerse una elección primaria, haber sorpresas, pero por el grado de desinstitucionalización de Morena es imposible ganarle al presidente, como por ejemplo Felipe Calderón le ganó a Fox. Eso en Morena no puede pasar, es impensable. No, yo estoy de acuerdo. Ahora, entonces, es Claudia, ella va a ser la candidata y la oposición no existe, no puede ganar. That's it. Game over. Eso es, a ver, yo creo que ese es el mensaje que yo me llevo del sábado. Pero yo creo que ese es el mensaje que quiere que nos llevemos. Exactamente. O sea, creo que el mensaje a que ver, es quiere un decir hecho es, consumado. Ya no hay posibilidades, Exacto. esto es irreversible. Sí, señor. Y a mí me Exactamente. parece que sí tenemos que dar
una última batalla por las instituciones democráticas que todavía nos pueden garantizar por lo menos la incertidumbre en la contienda. Que todavía hay muchas posibilidades de decir igual y un buen candidato, igual y una buena campaña, igual y una decisión en Morena, que sí depende en buena parte de que pues, las instituciones democráticas se mantengan por lo menos tan independientes como hasta ahorita. Claro. Y la otra es también reivindiquemos la pluralidad. O sea, a mí el grito unidad, unidad, a mí en este México, hablando de quién es hombre de su tiempo, sabe leer el cuarto, este México es muchísimo más plural que el México de Lázaro Cárdenas. Este México es un México muchísimo más complejo, sociedades muchísimo más plurales, con mucho más conflicto que el México de Francisco y Madero. Y entonces a mí el grito unidad, unidad, me da ñañaras. O sea, la verdad, me da mucha cosa. A mí a quien me recuerda es el PRI. O sea, el PRI lo que gritaba era unidad, unidad, unidad. Exacto. Y el factor clave de unidad era el presidente de la República, ¿no? Aunque sí estaba institucionalizado el partido. ¿Y el control de la maquinaria estatal? Sí, que la vimos también, ¿no? Sí. La vimos. Bueno, pues ahí está. Ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Carlos, Gibran, Paula, gracias. Hacemos una breve pausa y voy a hablar con Jorge Suárez Vélez sobre este tema de lo que está pasando en los bancos en el mundo, en Estados Unidos en particular, y la repercusión que esto puede tener en la economía, es así, mundial. Regresamos.